Buenas noches allá en La Paz, Bolivia. Los saludo desde la Ciudad de México. Me da gusto nuevamente estar saludándolos y hacer acto de presencia aquí en nuestra reunión que tenemos para seguir con el curso de neuroanatomía. Perfecto, entonces ahora vamos a iniciar los núcleos basales. Bueno, los núcleos basales junto con los hemisferios cerebrales forman parte de unas estructuras que se agregan desde el punto de vista embrionario a la vesícula cerebral eh, más anterior del tubo neural, que era el diencéfalo. Estos núcleos y los hemisferios cerebrales forman una estructura transitoria durante el periodo embrionario que se le conoce con el nombre de el teleencéfalo. El teleencéfalo es una parte que evolutivamente también se agrega, pero no en el sentido, en el sentido longitudinal, lineal al tubo neural, sino que se agrega sobre la parte superior. De hecho, toda la parte telencefálica también tiene un distinto origen embrionario. Todo se va a formar acerca de la parte posterior, es decir, las placas alares del tubo neural en desarrollo, y evolutivamente, como decíamos, se va agregando de una manera horizontal y no en una arquitectura vertical. Pero bueno, vamos a hablar de estos núcleos basales que se encuentran en el interior de los hemisferios cerebrales, como lo muestra esta imagen. Esta imagen que tenemos aquí a la derecha nos muestra un corte idealizado, un corte de tipo coronal sobre los hemisferios cerebrales, en donde distinguimos aquí con el puntero estoy marcando la cisura interhemisférica, y ahora la cara lateral del hemisferio cerebral del lado izquierdo. Sobre esta porción, en la parte interna, aquí ilustrado de manera tridimensional, tenemos esta estructura que son los núcleos basales. Los núcleos basales también suele llamárseles erróneamente como ganglios basales. No son ganglios basales porque no se encuentran fuera del sistema nervioso. Por el contrario, están dentro de él, y su denominación más exacta es la de núcleos basales. Los, los núcleos basales forman una estructura conocida como el cuerpo estriado. Se le llama cuerpo estriado porque presenta en los cortes que se hacen en las disecciones del cerebro, de la cual, bueno, espero que vayamos a tener una práctica de este tipo, de esta naturaleza ya en un futuro cercano. Pero cuando hacemos los cortes, ¿sí? Y la disección del cerebro, cuando hacemos los cortes parasagitales o los cortes axiales a este nivel, empezamos a ver una serie de estrías que se presentan a este nivel, y equivale nada menos a las conexiones que se encuentran entre las dos estructuras que forman el cuerpo estriado. Estos son el núcleo caudado, que recibe su nombre por tener una forma alargada en forma de una cauda, es decir, de una colita. Que es esto? Es una forma de C, con un hilio abierto hacia la parte inferior, y el núcleo lenticular, que es dentro del caudado, hacia su parte interna, hacia su hilio, y que tiene una forma redondeada. De hecho, por esta razón se le llama núcleo lenticular, porque a los anatomistas les recordó la disposición de un lente bicóncavo, ¿sí? Un lente bicóncavo para poder ver para las personas que tienen errores refractivos, que no pueden ver bien, tienen alguna miopía o algún otro tipo de agregado de error refractivo. Entonces, el núcleo lenticular está en la parte interna, el caudado lo rodea en la parte externa. El caudado, decíamos, tiene una forma de C, ¿sí? Con una cabeza, un cuerpo y una colita, y el lenticular una forma redondeada. A la vez, si hiciésemos un corte igual de naturaleza coronal, en el mismo sentido que se muestra la imagen de aquí en el recuadro derecho, vamos a observar que a la vez el lenticular se va a dividir en otras dos estructuras. ¿Sí? La más externa, que es el globo pálido, por teñir menos, por supuesto, y la parte más interna, que es el putamen.
Los núcleos basales a la vez también están formados por dos núcleos pequeñitos que se encuentran en la parte inferior del cuerpo estriado, que son la amígdala. Aquí no se muestra, pero más adelante la vamos a ver. Más o menos ocuparía esta porción, y el núcleo subtalámico, ¿sí? O cuerpo de Lewis, que vamos a retomar ya acá en la parte casi final de esta presentación. Bueno, el cuerpo estriado, ¿sí? Se divide en diferentes estructuras que tienen un origen evolutivo diferencial. Si las más antiguas se le conoce con el nombre de arquiestriado, haciendo referencia a su gran antigüedad. Sí, son los vestigios casi arqueológicos, de ahí su nombre, de su denominación de arquiestriado, y están constituidos por la amígdala cerebral. Debemos señalar muchas veces esta diferencia para no confundirla con la amígdala cerebelosa, de la cual ya hablamos también cuando estuvimos viendo cerebelo, y de la amígdala palatina, que forma parte del tejido linfoide de la boca. Bueno, la amígdala cerebral igual recibe esta denominación junto con las otras estructuras debido a que tiene una forma redondeada, más o menos en la forma de una almendra. Es un nombre de amígdala, y es la primera parte de los núcleos basales del arquiestriado que apareció en el curso de la evolución. Sobre esta estructura aparece después otra porción de los núcleos basales conocido con el nombre de paleoestriado. El paleoestriado, bueno, va a estar formado por, ¿sí?, el globo pálido, decíamos en la parte lateral del núcleo lenticular, aquí mostrado en azul. La amígdala la tenemos aquí mostrada, espero que se pueda ver la imagen del mismo color, pero bueno, es un tono rosado. El paleoestriado, el globo pálido, está teñido en esta imagen de color azul. Y sobre de ello se forma una nueva estructura en el curso de la evolución, que se le conoce como la adquisición más reciente filogenética, y se le llama neoestriado, que va a estar formado por el núcleo caudado, aquí coloreado de verde, y el putamen en una posición más interna, coloreado de rojo en esta presentación. Entonces, estas son las divisiones filogenéticas y funcionales que tiene los núcleos basales, fundamentalmente el cuerpo estriado. Entonces, digamos, el cuerpo estriado se divide en el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Aquí nuevamente en esta imagen se observa el aspecto redondeado decíamos de forma de cauda, de forma de colita, que tiene el núcleo caudado, y el lenticular, que está en medio de este redondeado. Las fibras que los unen, que se encuentran, ¿sí?, entre ambos, son las que al corte se pueden observar como estrías, y que bueno, han servido para denominar al estriado de esta manera. Entonces, el cuerpo estriado es una masa de células cerebrales, es decir, de materia gris, que se encuentra en la base del cerebro y que se encuentran a los lados de cada ventrículo cerebral. Más adelante vemos una imagen de su posición tridimensional para que nos ubiquemos en el espacio. Pero bueno, ya algunas de las primeras imágenes que ya mostré, sí, nos muestran esto. De hecho, aquí la podemos regresar. Aquí está. ¿Sí? Aquí está el estriado con su conformación tridimensional, el caudado, ¿sí?, y el lenticular, y aquí está el hemisferio cerebral. Entonces, bueno, decíamos que se encuentra a los lados de cada uno de los ventrículos cerebrales laterales. El cuerpo estriado posee una porción anterior llamado cabeza, una porción antero-supero-posterior, que es el cuerpo, y la porción posterior redondeada, que da la vuelta final de la curva, ¿sí?, y forma la cola del estriado.
entre el núcleo caudado y el lenticular, si pasa el brazo anterior de la cápsula interna. Una estructura, como vamos a ver más adelante, situada, bueno, de manera estratégica para poder conducir todas las fibras córtico, subcorticales, córtico hacia abajo pontinas y córtico también espinales, ¿sí? Que pasan por esta zona. Entonces esta zona, ¿sí? La cápsula interna es una zona relativamente frágil, que una pequeña lesión en esta porción puede tener un significado clínico, ¿sí? De una limitación funcional significativa por esta característica. Aquí está el núcleo lenticular, se muestra en la imagen que creo que ya habíamos visto anteriormente, un corte coronal de la porción diencefálica y telencefálica en la porción media del cerebro. ¿Sí? En donde podemos observar hacia la parte inferior, la región del mesencéfalo y más abajo el puente. Vemos también un poquito más hacia arriba los núcleos que forman parte del hipotálamo. Este es el tercer ventrículo, que decimos que en condiciones fisiológicas es relativamente estrecho, es una línea, una rayita, unas pequeñas dilataciones inferiores y superiores, ¿verdad? En las que se observa el líquido cefalorraquídeo. A los lados de este está el tálamo que ya vimos, y aquí arribita podemos observar esta otra estructura redondeada que ha sido cortada transversalmente al hacer esta figura. Es nada más y nada menos que parte del cuerpo del caudado, del núcleo caudado. ¿Sí? Entonces, esa es la ubicación anatómica que tiene. Y aquí está el ventrículo lateral, esa es la región del septo, del tabique intermedio de los ventrículos laterales. Este ya es el ventrículo propiamente dicho, relleno de líquido cefalorraquídeo, y aquí esta estructura redondeada, ¿sí? Es el caudado. Entonces, el núcleo lenticular, ¿sí? Aquí en la parte lateral, como veíamos, bueno, tiene dos porciones. Se divide en dos áreas que, bueno, se encuentran separados por una pequeña banda de tejido blanco, ¿sí? Por ramificaciones nerviosas. El putamen y el globo pálido. Entonces el putamen ya decíamos en la parte más interna, y el globo pálido la que ocupa la parte más externa o lateral. El núcleo lenticular, bueno, se va a encontrar formado por un sistema de neuronas pequeñitas, que ya decíamos que a este grupo de células se les llama células parvocelulares, perdón, estructuras sí, parvocelulares, y otras grandes del sistema magnocelular, conocidas con el nombre de células de Hound o neuronas de Hound, que veremos más adelante. Aquí está esta imagen que nos muestra, aquí una pintura del doctor Netter, que ya habíamos visto, que ya conocíamos, y que nos va a ayudar a orientarnos nuevamente sobre la posición que tiene el cuerpo estriado. Aquí el dibujo anterior, que ya lo habíamos estado repasando. Esta es parte de la cisura interhemisférica. Este es el cuerpo calloso, y por debajo de este vamos a ver si las alas frontales, en este caso, del ventrículo lateral. Hacia el otro lado, pero cortado por la imagen, ya no se ve, se encontraría el otro ventrículo lateral. Hacia abajo está el tercer ventrículo, en esta posición, y este es el tálamo, ¿verdad? El territorio lateral, el territorio ventromedial, ¿sí? Y el territorio ventral y el medial, que ya lo habíamos platicado en la clase pasada. Y sobre de este vemos todavía cómo pasa a un lado, o sea, cortado de manera transversal, el núcleo caudado. Hacia la parte más externa, más lateral, vamos a ver al núcleo lenticular. Aquí está, si estamos formado por el globo pálido y el putamen. Esto igual es en un corte coronal, y aquí lo vemos, se hemos dibujado.
Estos son los ventrículos laterales, sus plexos coroideos, el cuerpo calloso y hacia abajo el tercer ventrículo. Y aquí hacia las partes laterales vemos la porción medial del hipotálamo y las caras laterales que ya platicábamos cómo están conformadas en su citoarquitectura y su mieloarquitectura. Y hacia la parte inferior, digamos, aquí se encuentra este caballito de mar, con su boquita, su cuerpecito, su pancita y su colita. ¿Sí? Este hipocampo, bueno, sí, es parte de una parte muy significativa del proceso de la memoria, de consolidación de la memoria, como lo veremos más adelante cuando lleguemos al lóbulo temporal, ya que se encuentra aquí. Entonces aquí está un hipocampo y la otra porción del otro hemisferio cerebral vemos al otro hipocampo, ¿sí? Ambos apuntando hacia la región interna. Bien, el núcleo caudado sí va a ser la puerta de entrada hacia los circuitos que se establecen de manera local por los núcleos basales. Entonces, el núcleo caudado va a recibir información aferente de tipo glutamatérgico que va a provenir primordialmente de la corteza cerebral. Por el contrario, las eferencias del caudado se dan hacia el globo pálido, hacia el segmento interno y hacia la sustancia negra, reticulada en ¿sí? el mesencéfalo, que tiene un valor clínico muy significativo, como ya lo vamos a ver, ya que la alteración de este sistema pues produce la enfermedad de Parkinson, la llamada parálisis agitante, ¿sí? o parálisis en cuentamonedas, ¿sí? que es uno de los síndromes característicos por la lesión de esta área asociados a la edad. El caudado también recibe fibras de los centros, de los núcleos centromedianos del tálamo, recibe fibras de la corteza frontal, premotora y motora, como lo vamos a ver, ¿sí? Este circuito es muy importante en el control de los movimientos voluntarios. Ya hemos adelantado desde hace algunas clases cómo el control del movimiento se da por diferentes sistemas, ¿sí? No son conscientes para nosotros, por supuesto, estos sistemas de percepción del tiempo, ¿sí? El cálculo del movimiento tridimensional de cada uno de los componentes del sistema, ¿sí? El cálculo de los movimientos de naturaleza balística en su dirección y en su fuerza. Y bueno, todas estas características son muy significativas y le llegan al núcleo caudado por vía de la corteza frontal premotora y motora. Además, también se forman aquí los circuitos córtico-ponto-cerebelares. Llega la información de la corteza cerebral hasta el núcleo caudado y este la envía a la región del puente, donde ya vimos que las fibras transversas forman la porción que hace protuberancia, que protruye, ¿sí? hacia la parte anterior del sistema nervioso central. Esta porción pues da el aspecto de estar viendo una persona, decíamos, que se encuentra peinado de raya en medio. Por otra parte, también recibe fibras procedentes de la sustancia negra, ¿sí? del mesencéfalo. Bien, ¿cuál es la función que tiene el núcleo caudado? Porque bueno, todo lo anterior está muy bien, qué bueno. Decíamos, qué bueno que han ido estudiándolo y mostrando su arquitectura interna, ¿sí? Y las estructuras que le rodean. Pero el funcionamiento del núcleo caudado sí conlleva una serie de diferentes funciones. Así como vimos que el resto de las estructuras del sistema nervioso, pues aprovechando que tienen un potencial de comunicación significativo y de un poder también de modulación por las interneuronas muy significativo, pues la naturaleza ha aprendido que es bueno darle a cada una de las estructuras del sistema nervioso no uno, sino varios tipos de funciones. Entonces, bueno, dentro de las
que le corresponde al núcleo caudado es una de las más importantes, es el control de los movimientos instintivos. Ya habíamos visto en médula espinal cómo hay algunos reflejos sorprendentes, algunos reflejos innatos, ¿verdad? Sorprendentemente complejos. Y dábamos el ejemplo de lo que es el reflejo del moro, que decíamos que cuando un bebé recién nacido, prácticamente acabado de salir de su trabajo de parto, tan pronto empieza a descansar un poquito y nosotros descendemos bruscamente su cabecita, lo que va a responder, decíamos, es con una extensión de los brazos, los antebrazos y de las manos de manera paulatina. Y después de ello los va a ir cerrando en sentido inverso hacia la porción media del tórax. Este movimiento rápido, pues es un remanente evolutivo que tenemos de nuestra época arborícola, ¿verdad? De cuando todavía estábamos, cuando no conquistábamos los espacios abiertos, ¿sí? Y bueno, se le denomina como el reflejo del moro, ¿sí? Todos los bebés nacen con este reflejo, sin que nadie se los enseñe. ¿Y cómo puede realizarse esto? Bueno, pues porque hay una estructura que guarda precisamente los patrones motores necesarios para el control secuencial de estos movimientos, y es el caudado. Hay otra serie de acciones reflejas también sorprendentes de los recién nacidos, ¿verdad? Como la marcha del recién nacido. Los recién naciditos, si nosotros los tomamos con nuestras manos por debajo de la axila y los levantamos de su cuna, pero hacemos tocar levemente la superficie plantar, ¿sí? la planta del pie de estos bebecitos sobre alguna superficie dura y lo inclinamos ligeramente, ¿sí? Los bebés responden con una serie de pasos, ¿sí? Que, bueno, son también de naturaleza innata, los presentan sin que nadie se los haya enseñado y tienen estas sorprendentes conductas merced a que se han guardado los patrones motores del control secuencial de los músculos necesarios para poder realizar esta acción en el núcleo caudado. Entonces, bueno, además, el núcleo caudado participa también en la regulación de la actividad cortical motora, como lo vamos a ver más adelante, ya que cuando disfunciona, aparecen una serie de alteraciones del movimiento conocidos como discinesias. Las discinesias van a ser una serie de movimientos involuntarios, ¿sí? Del control de este y la aparición de movimientos parásitos relacionados a la lesión de los núcleos de la base. Por otra parte, el núcleo caudado, ya en los adultos, bueno, también en los niños y en los adultos en la etapa postnatal, participa en las labores de aprendizaje, principalmente en aquellas destrezas que requieren algún tipo de aprendizaje motor. Sí, bueno, supongo que la naturaleza de los compañeros que están haciendo el posgrado en neuropsicología puede ser dual. Aquí en México, quienes estudian neuropsicología pueden ser tanto médicos como psicólogos o educadores. Sí, y bueno, parte de supongo yo, bueno, al menos conozco la currícula de los médicos, sí, las destrezas motoras necesarias para pues diferentes tipos de, de, eh, de acciones terapéuticas. Por ejemplo, ¿sí? El aprender a hacer una sutura cuando al reparar la piel o al coser un órgano, ¿sí? O a cortar mediante un bisturí, por ejemplo, y toda la serie de movimientos y cortes que se tienen que realizar para realizar una cesárea, llegar desde la piel al tejido celular subcutáneo, peritoneo, serosa, quitar el perimetrio, el endometrio, etcétera, ¿sí? Las membranas fetales para llegar hasta un bebé. El aprendizaje
de la fuerza y de la dirección de cada uno de los movimientos necesarios para llegar a esta compleja actividad, requiere un aprendizaje motor. Debemos saber qué tan fuerte vamos a hacer la presión sobre el bisturí en un tejido, a diferencia de otro. Y en todas estas acciones va a participar el núcleo caudado. Por otra parte, también los núcleos de la base participan en el despertamiento, en las labores de despertamiento, cuando iniciamos nuestros primeros movimientos, en el despertamiento motor. Una de las primeras acciones que realizamos al despertar es precisamente poner en marcha todo nuestro sistema osteomuscular. A veces nos estiramos, a veces nos contraemos, realizamos diferentes conductas motoras que las tenemos desde niños, incluso decíamos sin que nadie nos las haya enseñado. Y esto es parte de las funciones que va a tener el núcleo caudado. Cuando el núcleo caudado, bueno, aquí lo que estamos observando, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, a nivel en el cuadro del lado derecho, estamos observando cómo tiñe la estructura del núcleo caudado. En la parte superior se ve, sí, iluminado con falso color en las gammagrafías cuando se está realizando un estudio de la perfusión de estas estructuras. Bueno, entonces cuando se lesionan los núcleos de la base, se van a producir una serie de síndromes que tienen que ver fundamentalmente, decíamos, con la alteración de diferentes tipos de movimiento, y estos se conocen como discinesias. Y también, bueno, aparte por las funciones de aprendizaje que veíamos, ¿sí? Estas alteraciones se van a acompañar también de signos de alteraciones cognitivas. Aquí vemos el ejemplo de dos cerebros, de dos especímenes de cerebros disecados que tienen alteraciones precisamente en las estructuras de sus núcleos basales. Una de las enfermedades más conocidas en este caso, que afecta de manera muy preferente, ¿sí?, a los núcleos basales, ¿sí?, es la enfermedad de Huntington, que se caracteriza por una degeneración de los núcleos basales y que se asocia clínicamente, ¿sí?, a la presencia de discinesias, a la presencia de una demencia, y que se va dando en el transcurso principalmente de la juventud, ¿sí?, o a veces un poquito antes, en las formas tempranas, cuando son adolescentes, progresa la juventud y lamentablemente es una condición demasiado severa y tiene un resultado fatal más o menos a un plazo mediano. Entonces las personas no suelen llegar más allá de la edad adulta y se caracteriza por la degeneración de estos núcleos. En lugar de producir las proteínas normales que caracterizan a los núcleos basales para poderse sustentar y poderse estar reparando, se producen proteínas con aminoácidos mutados. A esta proteína anormal se le conoce con el nombre de huntingtina. Esta huntingtina proviene de un gen anómalo que se hereda de manera autosómica dominante. Es decir, se expresa, sí, prácticamente en el 50% de la descendencia de una pareja en la cual uno de ellos esté afectado. Entonces aquí vemos en la imagen a su lado izquierdo un corte coronal de un cerebro con una, ¿sí?, enfermedad de Huntington, en la que se observa, ¿sí?, una dilatación ventricular significativa. Esto, como estábamos, bueno, alguien ayer preguntó sobre la hidrocefalia, es una hidrocefalia no obstructiva, no hipertensiva, ¿sí?, en la cual se da por la destrucción de los cuerpos celulares de las estructuras que lo rodean, ¿sí? También se le llama hidrocefalia ex vacuo.
Y si vemos precisamente, ¿sí? Aquí la región del diencéfalo y vemos los núcleos basales, aquí podemos ver una parte de ellos, ¿sí? El caudado prácticamente no lo vemos, es demasiado pequeñito. Y lo mismo ocurre con el lenticular que aquí estoy señalando, que se está adelgazando. Ya no tiene ese aspecto característico, digamos, biconvexo, que es evidente en personas que no tienen la alteración. Sin embargo, bueno, vemos relativamente conservadas la corteza cerebral con todos sus surcos y circunvoluciones que más adelante veremos. Bueno, aquí regresamos, ¿sí? A esta imagen en la que vemos, bueno, pues otra fotografía, pero ahora en un corte axial de otra persona con la misma enfermedad. Pues aquí vemos un grado de adelgazamiento de la corteza cerebral más significativo. También la sustancia blanca se encuentra severamente adelgazada y sí, y la ventrículomegalia, el crecimiento ventricular, es mucho mayor, es mucho más exagerado que en la imagen que vemos a su lado izquierdo. Prácticamente, pero ahí está, no podemos distinguir núcleos basales. Se han destruido y merced a ello ha venido creciendo los ventrículos laterales. Aquí están algunos de los ejemplos de las alteraciones funcionales que se producen ante las alteraciones o las lesiones de los núcleos basales. La primera de ellas, bueno, esta es una distonía, la que vemos en el recuadro a su mano derecha, en la que vemos una persona, un niño, sí, ya en la etapa tardía de la niñez, ya es más o menos grande, y sin embargo lo vemos ante una postura distónica, una postura que no es la que utiliza la mayor parte de las personas para descansar cuando tienen la oportunidad. Vemos la combinación, ¿sí? de la contractura y el estiramiento de diferentes segmentos musculares o diferentes partes del cuerpo y las extremidades. Aquí vemos como las extremidades superior e inferior del lado derecho, perdón, se encuentran en una postura de extensión, mientras que las del lado izquierdo están en una postura de flexión forzada y asimétrica. Nadie de nosotros descansaría de esta manera. ¿Sí? No sería nada cómodo para nosotros, sino que incluso después de permanecer largo tiempo en una postura forzada, cuando intentásemos hacer algún movimiento, ocurriría un fenómeno que se llama de tetanización por la contracción sostenida, decíamos, y relativamente a mayor plazo de los segmentos musculares. La tetanización es lo que también llamamos de manera coloquial un calambre, una contractura involuntaria, dolorosa y sostenida de un pequeño grupo muscular. Eso es lo que podemos observar en esta fotografía. Y regresando ya a las alteraciones que se producen por las diferentes patologías, las diferentes enfermedades que se dan en las alteraciones de los núcleos basales, bueno, tenemos en primer lugar a una condición llamada corea. La corea, sí, es una alteración del movimiento que se caracteriza por la presencia de movimientos amplios, disincrónicos y asimétricos que de alguna manera le recordaron sí, a los neurólogos pioneros del siglo XIX, movimientos de baile. ¿Sí? De ahí el nombre de Corea, ya que que quiere decir baile, ¿verdad? De latín hacia el español. Entonces, cuando nosotros participamos en, eh, en un baile grupal, ¿sí? Bueno, con connotación social, por ejemplo, durante las fiestas que se celebran de tipo familiar, o cuando hacemos una tabla gimnástica en alguna escuela,
aprendemos una coreografía, es decir, una secuencia de movimientos que nos llevan a la condición del baile. Entonces, en el caso de la corea, de los núcleos basales, decíamos, estos movimientos ¿sí? Se presentan de forma involuntaria y pues no permiten a veces un adecuado movimiento. La corea es una de las manifestaciones clínicas más importantes de la enfermedad de Huntington, como ya lo estábamos platicando. Esta es la forma más frecuente en este momento de alteraciones de los núcleos basales. En el siglo pasado, en la primera mitad de este siglo, cuando todavía no existían los antibióticos, veíamos sí, otro tipo de corea que se llamaba la corea de Sydenham, que estaba relacionada con las infecciones bacterianas en la garganta. Entonces, bueno, un tipo especial de microorganismos llamado el Streptococcus beta hemolítico es capaz de producir una toxina que se une a un complejo de anticuerpos y tiene una alta afinidad de irse a depositar en los núcleos de la base, dañándolos. Entonces, las infecciones repetitivas que no eran tratadas de las amígdalas, ¿sí? Las amígdalas palatinas o de las adenoides o algunas otras estructuras linfoides del anillo de Valdeyer de la boquita, crónicas, producían los depósitos de estas toxinas en el núcleo caudal y se producían esta corea relacionada a las infecciones. Esta se llama corea de Sydenham, bueno, tiene las características diferenciales con la de Huntington de las que ya hemos hecho mención. Otra de las alteraciones que se producen ¿sí? Por lesión de los núcleos de la base es la atetosis. ¿Sí? La atetosis son movimientos irregulares de grandes extensiones de segmentos corporales ¿sí? De naturaleza involuntaria ¿sí? Y que producen dificultades del movimiento. Una de las formas más frecuentes en la que nosotros podemos observar la atetosis es en los niños con parálisis cerebral. Los niños con parálisis cerebral de tipo coreoatetósico es frecuente que los podamos observar y prácticamente diagnosticar fácilmente a simple vista cuando vemos a una persona ¿sí? Con una movilidad anormal y que de repente hace estos movimientos muy amplios, ¿sí? Relativamente rápidos, ¿sí? Que corresponden a los movimientos atetósicos. ¿Sí? Entonces, esa es actualmente la forma de verlo, ¿sí? Es en estos niños que tienen parálisis cerebral. Otra forma también de alteración, ¿sí? Es el balismo, que recuerda a los movimientos atetósicos, pero en el balismo pareciera que, bueno, el movimiento imita como si se arrojase algún objeto, una bala, de ahí su nombre de balismo. Y otra de las alteraciones que se producen durante la lesión de los núcleos de la base son las distonías. ¿Sí? Una de las más conocidas es pues, la llamada tortícolis, que conlleva a la contracción involuntaria y sostenida por un tiempo significativo de la musculatura lateral del cuello. Las personas sí, con esta condición pues sufren de los dolores derivados precisamente de la contractura ¿sí? Relativamente estable en el tiempo que se producen durante la tortícolis. Otras distonías no solo son son en el cuello, pueden ser en sectores mucho más grandes, como puede ser el cuerpo, o puede ser también parte de la espalda, las contracturas sostenidas de toda esta musculatura que es bastante amplia, por ejemplo, en la enfermedad de Hallenborden-Spatz, ¿sí? Determinan que si no son tratadas, ¿sí? Cuando evolucionan a largo plazo, es una actitud ¿sí? Que produce una postura tan anormal, también tiene su reflejo
puede producir como complicaciones también alteraciones de la estructura ósea, ya que nuestros huesos tienen una serie de trabéculas en su interior, y estas trabéculas se forman a raíz de las fuerzas de carga externas. Entonces, las alteraciones neurológicas que se producen durante la lesión de los núcleos basales puede tener esta traducción musculoesquelética. Pues aquí tenemos un ejemplo de un niño, decíamos, con una distonía, ¿verdad? Con una contractura sostenida y estable en este caso, de las extremidades superior e inferior del lado derecho. Otra de las alteraciones que se produce es también la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se da por el nexo funcional tan grande que existe entre los núcleos basales y la sustancia negra del mesencéfalo. Estos se encuentran unidos funcionalmente y bioquímicamente, pues, a través de la secreción de la dopamina y por los circuitos que se forman, ¿sí?, nigroestriatales. La degeneración de estos circuitos pues produce esta enfermedad, caracterizada, ya decíamos, por un temblor, ¿sí?, un temblor en reposo, ¿sí?, que se describe en cuentamonedas o cuentabilletes, la hipocinesia, ¿sí?, que es la incapacidad de iniciar un movimiento, ¿sí?, cuestión en la que también son muy importantes los núcleos basales, y la rigidez. La rigidez se puede valorar fácilmente en las extremidades superiores al tratar de movilizar activamente contra una carga de fuerza del paciente. Entonces, le pedimos a la persona que flexione el brazo, y nosotros tratamos de extenderlo, y observaremos que cuesta mucho trabajo porque estas personas están rígidas. Y para vencerlo se va venciendo de forma paulatina, de tal forma que nosotros sentimos que si fuésemos venciendo una rueda dentada. Ese es el signo, el llamado signo de la rueda dentada en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson también se acompaña, por supuesto, de una demencia, sí, resultado pues de la participación de los núcleos de la base en diferentes actividades cognitivas. Sí, recientemente pues he tenido la oportunidad, por ejemplo, de observar cómo la señora canciller de Alemania, Angela Merkel, ha presentado estas crisis de movimientos involuntarios, y que, bueno, han salido incluso a la luz en los medios de comunicación. Y esto se debe seguramente, sí, bueno, hasta donde se nos lo han dicho, se mantiene, sí, de manera en secrecía, de manera secreta, pero pues bueno, es muy posible que ya la hayan valorado sus médicos, ¿sí? Y seguramente habrá un neurólogo participante ahí en su equipo de cuidado a la salud, y se habrá dado cuenta que debe haber alguna enfermedad de este tipo, ¿verdad? Alguna alteración de los núcleos basales de la canciller. Y se explica por las partes que ya hemos visto. Bueno, ya como parte final de esta presentación, antes de pasar a la siguiente, en la que ya vamos a llegar a la corteza cerebral, al cerebro y la corteza cerebral, bueno, pues muestro unas imágenes. Quiero mostrarles unas imágenes de una tomografía axial computarizada, ¿sí? En la que se observa bastante bien, bueno, la tabla ósea. Entonces nos damos cuenta que es una tomografía, y a diferentes niveles, que vienen desde la parte inferior del tronco cerebral, aquí en el recuadro superior del lado izquierdo. Pasan, sí, por diferentes segmentos de la región del mesencéfalo. Podemos observar los pedúnculos cerebrales en la parte anterior, y la región de los colículos en la parte
posterior de esta estructura del tronco cerebral, hasta que llegamos a la porción de la base de los hemisferios cerebrales. Aquí ya se muestra precisamente, ¿sí?, los núcleos basales. Esto bueno, se realizó durante el curso de la sospecha de alguna alteración de estas estructuras. Pues se ve precisamente cómo en estos casos están tiñendo en forma exagerada, ¿sí?, mostrando un patrón que se llama de hiperintensidad. No sé si ya tienen o más adelante van a tener un curso de neuroimagen diagnóstica, de apoyo diagnóstico, y es en donde nosotros vamos a aplicar precisamente estos conocimientos que estamos traduciendo aquí. Y bueno, para tratar de hacer un paralelismo entre las estructuras alteradas que se muestran aquí en la línea media de la imagen, en el recuadro del extremo derecho, pues tenemos esta otra imagen que corresponde a un dibujo del libro de neuroanatomía del Dr. Netter, en donde se observa precisamente parte ¿sí?, del núcleo lenticular, ¿sí?, el pálido y el putamen, y vemos, ¿sí?, hacia la parte posterior, parte seccionado de manera transversal, parte del núcleo caudado. Este es el tercer ventrículo, y sabemos, bueno, que a sus lados es donde vamos a poder ubicar ¿sí?, geográficamente ahí al núcleo caudado. Esa fue la última imagen de los núcleos de la base, y ahora vamos a pasar a las otras dos estructuras más pequeñas, a las otras dos estructuras grises que forman parte de los núcleos de la base. Uno de ellos, ya decíamos, es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es este pequeño núcleo redondeado, sí, que se muestra aquí en la imagen, en la parte inferior del lado izquierdo. Por esas razones que recibe el nombre de amígdala, ¿verdad? Por su aspecto redondeado. La amígdala se encuentra situada en el interior del lóbulo temporal, en su extremidad anterior. Además tiene una posición inferior al núcleo caudado, tal y como se muestra en esta imagen, ¿sí?, que tenemos aquí. Aquí con el puntero estoy señalando la amígdala. Bueno, vamos a ver que la amígdala, a pesar de ser un núcleo pequeñito, está bien diferenciado desde el punto de vista de su arquitectura, de su citoarquitectura, en tres divisiones. Una porción, ¿sí?, anterior e interna, ¿no?, por eso se llama anterior interna, posterior externa o posterior externa, y una porción inferior o basal. La amígdala, señalada aquí, nuevamente, sí está con una coloración café claro, y está señalada con las lecciones que hemos aprendido de la estimulación y de las lesiones de la amígdala para tratar de determinar su funcionamiento. Nos han mostrado, ¿sí?, un patrón relativamente estable. Cuando estimulamos la parte anterointerna, se observa una reacción en los individuos de piloerección, es decir, sí, los pelitos de evacuaciones involuntarias de micción y defecación. Se producen también movimientos de la lengua y los labios, ¿sí?, así como masticación y taquipnea. Todo esto nos hace pensar que la amígdala se encuentra involucrada precisamente en las reacciones, ¿sí?, en las reacciones de miedo, ¿sí?, ya que estas conductas que hemos señalado se asocian ¿sí?, a conductas de miedo. Cuando se producen también crisis epilépticas de naturaleza amigdalina, pues varias de ellas tienen estas características y también se presentan como una reacción de miedo aparente. Claro, después se le pregunta a las personas si no era un miedo genuino, si no solamente, muchas veces no son conscientes de esto cuando es una crisis epiléptica, cuando es una crisis de miedo en el transcurso de un ataque de ansiedad. Bueno, entonces ahí sí se puede decir como de manera, sí, muy descriptiva,
cómo se fue produciendo las diferentes reacciones de miedo. Por su parte, la estimulación posterior externa está involucrada en la generación de movimientos de agresión y de defensa. ¿Sí? Entonces, aquí esta parte de la amígdala es muy importante desde el punto de vista de nuestras emociones para poder sobrevivir, ¿sí? Es muy importante cuando no estamos en un ambiente social y tecnológico como en el que ahora vivimos, si estuviésemos en un entorno natural, tomar una decisión correcta para poder sobrevivir. ¿Sí? Enfrentar a un adversario o huir. Esto es una decisión que nos puede costar la vida. ¿Sí? Si nos equivocamos, ya no habrá un después, ya no habrá alguna forma de corregir esta conducta, puesto que habremos fallecido durante este evento. Y la amígdala, bueno, va a participar en esta serie de eventos. Por su parte, la porción basal de la amígdala se encuentra comprometida, como ya habíamos visto el día de ayer, a través de las conexiones amígdalo-hipocampales con las respuestas endócrinas, ¿sí? Sobre todo aquellas que están ligadas a los aspectos emocionales. También se encuentra con nexos funcionales con nuestro centro termorregulador, de tal forma que su estimulación incrementa la temperatura corporal, es decir, produce hipertermia. La amígdala muestra diferentes tipos de conexiones que son de naturaleza recíproca, de tal forma que recibe y envía fibras hacia el lóbulo temporal, así que está muy cerca de ella. De hecho, la amígdala se encuentra dentro de este lóbulo, al lóbulo de la ínsula, que es su vecino. Ya veremos más adelante cómo se encuentra escondido en la profundidad de la fisura de Silvio. Sí, solo es aparente durante el periodo embrionario y después sí se sumerge al interior del hemisferio cerebral por el crecimiento del cual solo sobrepasan el lóbulo frontal, parietal y temporal. Mantiene también conexiones recíprocas con el lóbulo frontal, especialmente con la cara inferior o cara orbitaria, ya que bueno, aquí se encuentra ¿sí? parte de la vía visual. Con el giro del cíngulo, que vamos a ver más adelante, se encuentran en la cara medial, sagital, rodeando toda la parte media al cuerpo calloso, y con la región del hipotálamo, de la cual ya hicimos mención, ¿verdad? Que se encuentra por debajo de esta amígdala cerebral. Y ya por último, el último de los núcleos basales es el pequeño núcleo subtalámico, también conocido con el nombre de cuerpo de Lewis. Este se encuentra situado, ¿sí? Bueno, aquí en la porción, es un núcleo muy pequeñito, ¿sí? En la porción inferior de los núcleos basales, entre ellos y el casquete mesencefálico. La porción superior, el techo mesencefálico o tectum mesencefálico, ¿sí? Entre el hipotálamo también y por debajo del tálamo, un pequeño nuclecito pequeñito. Aquí está señalado. El núcleo subtalámico tiene un sistema de neuronas pequeñitas, un sistema parvocelular en la parte interna, mientras que en su porción periférica externa son neuronas de mayor tamaño del tipo magnocelular. Las conexiones del núcleo subtalámico se realizan ¿sí? con el resto de los núcleos basales, con el pálido, con el núcleo rojo del mesencéfalo, del cual también tiene cierta cercanía, con la formación reticular y con la corteza temporal. Entonces, con esto terminamos la presentación de núcleos basales y vamos a abrir el foro para la presencia de algún comentario que quieran hacer vía el chat o vía audio si ustedes quieren hacerlo de esta manera. Entonces voy a interrumpir mi plática para dejarlos a ustedes hacer un comentario. Cuando terminemos esto, ya nada más, perdón, les agrego que iremos a corteza cerebral. Adelante, Junior Quiroga. Y dice que, bueno, no quería comentar que en el curso a un curso que asistió previamente mencionaron que la enfermedad de Parkinson
es considerada ahora como como enfermedades parkinsonianas. Efectivamente, cada día descubrimos que hay diferentes tipos que la enfermedad de Parkinson, bueno, que las alteraciones parkinsonianas pueden asumir diferentes modalidades y que estas tienen un correlato diferencial también con las lesiones de los núcleos de la base y de la sustancia negra. Entonces, precisamente, bueno, se distinguen diferentes tipos de enfermedad de Parkinson, de la degeneración nigroestriatal, la degeneración sistémica de los núcleos basales, entre otros síndromes, y bueno, esto se encuentra en investigación y se encuentra también precisamente en plena expansión. Es un campo muy significativo en el curso del desarrollo de la investigación en demencias asociadas a trastornos del movimiento. Y ahora hay otro comentario de Christopher Ortiz. Bueno, doy por terminado el comentario bueno, la respuesta al comentario que hacía Junior Quiroga. Y en este caso ahora vamos a dar pie a la lectura del comentario de Christopher Ortiz, en el que dice que describa los síntomas cognitivos de la enfermedad de Parkinson. Bueno, los síntomas cognitivos es una demencia, una pérdida de la memoria que se acompaña de ideas delirantes y un trastorno psicótico. También en los pacientes que son afectados por la enfermedad de Huntington. La memoria se afecta principalmente de manera anterógrada y los mecanismos perceptuales también se han encontrado anormales, observándose algunas anormalidades en los patrones de movimientos oculares, ¿sí? Asociados a las interacciones sociales que tienen los pacientes con enfermedad de Huntington, entre otras condiciones. Espero que esto ayude a responder este comentario. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Susi Hola, Jiménez. Susi. Sí, Susi. Una consulta. ¿Nos podría usted hacer o decir, en realidad aclarar si hay algún tipo de diferencia entre lo que es la atrofia multisistémica, el subtipo parkinsoniano y la enfermedad propia del Parkinson? Por favor. Claro, desde el punto de vista estructural, sí, la atrofia multisistémica produce la degeneración de una mayor cantidad de estructuras de los núcleos basales, del caudado, ¿sí? del lenticular y también de la sustancia negra, mientras que en el Parkinson lo que se observa, ¿sí? es menos las lesiones estriatales y más la de la sustancia negra. ¿Sí? Entonces eso desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista desde el punto de vista clínico, bueno, pues sí, por supuesto hay una mayor cantidad y variedad de alteraciones neuropsicológicas en la degeneración sistémica que en la enfermedad de Parkinson. Sí. Lo que pasa es que lo que usted decía es que en el Parkinson hay cierta degeneración, hay demencias. Y entonces, en el cuadro de la atrofia multisistémica parkinsoniana sí se habla de cierto tipo de demencias, pero no quiero saber si el grado de atrofia llega a un punto de demencia grave. Sí, puede llegar a a una severidad significativa, aunque bueno, los síntomas, decíamos, son más variados, son más del tipo motor que cognitivos. Gracias, doctor. Bueno, aquí otro comentario también, en el chat de Ana María Jesús Castro Jiménez, que pregunta sobre si el tratamiento quirúrgico es posible
de realizar para curar la enfermedad del Parkinson. Y bueno, el tratamiento quirúrgico que se utiliza para la enfermedad de Parkinson, pues ha sido abordado desde diferentes puntos, diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entre otras cuestiones, bueno, ha sido la instalación de electrodos de estimulación a profundidad a diferentes partes de los núcleos basales y de la sustancia de las conexiones nigroestriatales. Alcanzar el mesencéfalo es quirúrgicamente muy difícil, y poner electrodos que no se muevan hasta esta región lo es más. Por eso es casi imposible llegar hasta ahí. Y por otro lado, lo que sí se ha intentado es la colocación de diferentes células productoras de dopamina, como pueden ser células cromafines de origen embrionario, ¿sí? Neuronas embrionarias también de fetos donantes se han colocado en la sustancia nigra, o también células madre recientemente. Lamentablemente hasta el momento, sí, los tratamientos de naturaleza quirúrgica han sido más bien heroicos, y no han mostrado así fehacientemente que en grupos mayores de pacientes puedan producir alguna mejoría significativa. Dice, se puede considerar, aquí hay otro comentario de Teresa Casandra Gutiérrez Palacios, en el que dice que se puede considerar que existe alguna malformación en alguno de los núcleos basales en el trastorno del espectro autista. No hay nada conclusivo, solamente reportes de casos aislados, que parecen ser más la excepción que la regla, pero no forma un patrón constante del trastorno penetrante del desarrollo de naturaleza autista. Y Robert Antonio Ayarachi Salvatierra pregunta cuál es el rol, evolutivamente, cuál es el rol del núcleo subtalámico. Bueno, el núcleo subtalámico es un sitio de integración y de preprocesamiento de la información motora, ¿sí? que va apareciendo, ¿sí? en el curso sobre todo de la transformación, ¿sí? hacia los vertebrados superiores, hacia los mamíferos. Ese podría ser el camino evolutivo y el destino final del núcleo de Lewis. Mónica Ceballos comenta si existe algún tipo de terapia o estimulación para mejorar estas condiciones. La terapia medicamentosa, ¿cuánto puede ayudar a controlarlas? Es una pregunta muy interesante. Tienes razón, si la terapia física pues es un apoyo muy significativo en los trastornos del movimiento, sí, dando pues resultados variables en diferentes tipos de distonías y de trastornos del movimiento. Sí, la terapia medicamentosa con dopamina se ha intentado, sí, con un éxito significativo en la enfermedad de Parkinson, para controlar el temblor. Sí, bueno, esto lamentablemente, bueno, pues es una enfermedad degenerativa, y su acción terapéutica pues tiene una limitación temporal, pero es lo mejor que tenemos hasta el momento para ofrecerlo. No resuelve totalmente el problema, pero ayuda de manera muy significativa la administración, sí, de L-Dopa. Aquí hay otro comentario que dice: las incinesias en niños que no tienen autismo indicarían alguna alteración de la amígdala. No, las incinesias, sí, en niños sin autismo son parte del curso del desarrollo normal del sistema motor. Todos las presentamos, sí, en el curso de nuestro desarrollo. Valeria Pérez Calderón dice: buenas noches, doctor. Quisiera saber si la relación entre las ataxias con la plasticidad cerebelosa. Bueno, eso fue motivo de la clase de ayer, pero bueno, no importa, vamos a regresar un poquito hacia las ataxias. Bueno, imagino yo que estás hablando de las ataxias
degenerativas, ¿sí? De naturaleza hereditaria. Entonces, bueno, se han identificado y se siguen identificando cada vez una cantidad mayor de diferencias significativas entre los cursos de las presentaciones de las ataxias y se han reclasificado. Algunas de ellas son más severas que otras y otras no tanto, pero a final de cuentas sí tienen una progresión en el curso del tiempo. Pero sin embargo, bueno, algunos pacientes son capaces de compensar las alteraciones como signos significativos de plasticidad cerebelosa, ya que como lo platicamos, el cerebelo es un sitio en el cual hay una cantidad de sinapsis muy importante y un sitio que favorece mucho por esa disposición anatómica a la plasticidad cerebral. Aquí hay otro comentario de Gabriela Ochoa Leaño sobre la enfermedad de Parkinson. No siempre tiene el síntoma de los temblores. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Sí, bueno, en ocasiones la enfermedad de Parkinson asume otra modalidad, como cualquier otra enfermedad. Decíamos que no solamente se manifiesta como el temblor de reposo, sino también hay rigidez o asinesia. En estas condiciones, ¿sí? Suponemos que algunos otros circuitos están más alterados que otros y puede asumir una modalidad clínica más orientada, decíamos, hacia la asinesia o hipocinesia y hacia la rigidez. Entonces, esto pues son parte de las variaciones individuales y de la historia natural de la enfermedad. Mónica Caballero, la enfermedad de Parkinson, desde qué edad se presentan sus primeros síntomas y qué evaluaciones se necesita para su diagnóstico. Bueno, la enfermedad de Parkinson empieza a manifestarse después de los 50 años, aunque haya algunas formas juveniles. Las formas juveniles pueden presentarse desde los 20 años, pero en su modalidad más frecuente es después de los 50 años. El diagnóstico es clínico, sí, por supuesto. Entonces, no existe por el momento algún estudio de gabinete o algún estudio que nos diagnostique de manera inequívoca la enfermedad de Parkinson. El apoyo clínico para el diagnóstico pues está dado por los estudios de neuroimagen, como los que mostré, en el cual, bueno, la correspondencia clínico-imagenológica que vemos a los síntomas de alguna distonía, pues es la reducción del volumen, y se puede hacer la medición cuantitativa de la volumetría de los núcleos basales. Y Mayra Jiménez Reinaga pregunta si el niño menor de 1 año no pierde algunos reflejos primarios y qué pronóstico tiene este niño. Bueno, los reflejos primitivos, por supuesto, se pierden durante el curso del desarrollo en el primer año de vida. De hecho, es más temprano, ¿no? El moro, la marcha automática y otros reflejos primitivos se pierden en los primeros 3 meses y es parte normal del desarrollo. Entonces, no tienen ningún significado de connotación patológica, es parte del desarrollo. Robert Antonio Yarachi pregunta si se puede asumir al núcleo subtalámico de los vertebrados como un preámbulo de la corteza motora primaria de los mamíferos superiores en la integración de la ejecución motora. Bueno, pues no lo podemos saber a ciencia cierta, pero es una interesante hipótesis. Es muy posible esto, pero bueno, sí, no conozco mucho acerca de la paleoneurobiología, pero bueno, creo que hasta donde yo puedo conocer es que bueno, solamente se dan explicaciones hipotéticas y a raíz de los escasos, ¿sí? Fósiles que se pueden tener. Es posible, pero no lo sabemos. Entonces, más adelante a ver si hay más preguntas. ¿Existe algún factor predisponente de la aparición de enfermedad de Parkinson juvenil? La herencia, ¿sí? Sí, siempre que se tenga algún familiar, aumenta de manera significativa el riesgo de padecerlo.
¿Cuál es la efectividad de la estimulación cognitiva en el deterioro cognitivo? Pues es la piedra angular, la estimulación cognitiva del tratamiento de cualquier tipo de deterioro cognitivo. Y bueno, esto va a depender, la efectividad va a depender pues de la lesión, de las lesiones subyacentes, del grado de daño cerebral mostrado, ¿sí? Bueno, por parte del sujeto, y bueno, también el grado de compromiso que se tenga por el paciente y el terapeuta, entre otras condiciones. Pero pues es nuestra piedra angular del tratamiento neuropsicológico. Si la lesión de otro comentario, hay otro comentario de Darina Helen Muñoz Almanza, quien pregunta acerca de si la lesión de la amígdala, en qué condiciones se da, las implicaciones con el apetito, o relacionado con los o con la obesidad relacionado con los trastornos alimenticios. Bueno, sí, ya decíamos que se ha postulado en base a algunas observaciones en grupos pequeños o en casos o en reportes de casos, que esta relación puede estar presente en algunos trastornos, pero no hay una constante. Recordemos que la mayor parte de la obesidad, que bueno, actualmente se da a través de esta epidemia de obesidad que está presentándose a nivel mundial, es de tipo exógeno. ¿Sí? Bueno, la obesidad puede ser endógena cuando hay algún factor identificable, que puede ser causal, como el hipotiroidismo, la enfermedad de Prader-Willi, por ejemplo, entre otras condiciones, ¿sí? Hipercortisolismo, etcétera. Pero la mayor parte, lamentablemente la epidemia que estamos viviendo es por una obesidad endógena, un desequilibrio entre el aporte alimenticio y nuestras actividades físicas, por dos condiciones, ¿verdad? Uno, el deterioro de nuestros hábitos alimenticios. Cada día tendemos más hacia la comida rápida y hacia la comida hipercalórica. Y número dos, el abandono del ejercicio físico. Entonces, bueno, es más bien hacia allá, hacia donde está orientado el problema de la obesidad. Dice, en cuanto a la encopresis y enuresis, ¿juega algún rol los núcleos basales? Y si la medicación tiene buenos resultados. Es igual la enuresis y encopresis, bueno, son alteraciones que se dan, ¿sí? En la falta de control de los esfínteres, ¿sí? Del sistema digestivo y del sistema urinario. Bueno, puede ser de origen primario o de origen secundario. Cuando es primario, pues más bien se ha relacionado a alguna alteración, ¿sí? En el sistema urinario, vejigas pequeñas, ¿sí? Hipotonía del esfínter, por ejemplo, en el caso de la enuresis, en la enuresis, también factores de tipo psicológico que parecen ser los más prevalentes. En la secundaria, bueno, ya se dan malas las alteraciones de alguna enfermedad secundaria. Y lo mismo sucede en la encopresis. Parece ser que el rol, ¿sí? de las estructuras neurológicas es más bien limitado. Nuevamente aquí alguien más pregunta sobre sobre si se puede predecir o prevenir la enfermedad de Parkinson. Pues debemos identificar a los grupos de alto riesgo, como ya decíamos. La identificación temprana y la estimulación temprana de las personas de alto riesgo familiares es lo que ha funcionado, ha funcionado mejor. Pues hacia allá van las conductas terapéuticas de prevención y tratamiento temprano. Creo que se acabaron los comentarios, de tal manera que entonces, bueno, pues yo creo que vamos a poder pasar a la siguiente presentación, si no tienen inconveniente. Bien, ahora sí vamos hacia las estructuras superiores del sistema nervioso central, es decir, hacia el cerebro. Bueno, pues entonces el cerebro es el órgano más grande que se encuentra dentro de la cavidad craneana, también es la estructura más grande en el sistema nervioso central. ¿Sí? En promedio, ¿sí? Con todas las variaciones antropométricas que puede tener,
¿sí? Esta estructura se considera que tiene alrededor de unos 17 centímetros de longitud, ¿sí? Es decir, desde su polo anterior frontal a su polo occipital. Tiene más o menos un grosor de alrededor de unos 14 centímetros de ancho en su longitud máxima, en su longitud bitemporal o biparietal, y tiene alrededor de más o menos unos 13 centímetros de alto en su porción mayor, digamos desde la parte inferior de la cara basal del lóbulo temporal, ¿sí? hacia el lóbulo frontal, hacia el vértice del lóbulo frontal, hacia la región del vértex. Sí, el peso del cerebro oscila aproximadamente alrededor de 1.350 gramos. Es ligeramente más pequeño en las mujeres, ¿sí? Alrededor de unos 100 gramos menos por diferencias de género. Bueno, el cerebro va a estar formado por dos estructuras conocidas como los hemisferios cerebrales, que van a ser estructuras que, bueno, dan la apariencia de ser dos masas irregulares y convolucionadas, porque están formadas por estructuras que tienen una rugosidad formada por las circunvoluciones de materia gris, las cuales, como vamos a ver más adelante, se encuentran ordenadas en su arquitectura celular en una serie de 6 capas, desde la parte más externa a la interna. Lo que inmediatamente llama la atención del cerebro es la presencia de estas rugosidades, ¿sí? En las cuales, bueno, se van a formar una serie de crestas sobre los pliegues corticales que se les conoce con el nombre de circunvoluciones. Estas circunvoluciones van a estar separadas entre sí por una serie de fisuras llamadas las cisuras. Estas cisuras, bueno, las más grandes de ellas van a separar las partes mayores del cerebro en diferentes subestructuras llamadas lóbulos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El plegamiento de la corteza cerebral, como ya lo habíamos platicado, en el caso del cerebelo, es un secreto o un truco más bien que utiliza la naturaleza para poder crear un espacio mayor de una área, en este caso una área cortical, dentro de un mismo volumen, ya que más del 50% de la corteza cerebral se encuentra oculta dentro de estas fisuras, casi las 2/3 partes. Entonces, el crecimiento del cerebro, ¿sí? Desde el punto de vista evolutivo, pues presentaba el reto, dos retos muy significativos para el desarrollo de la especie humana, ¿verdad? Primero, la disyuntiva de que creciera en la cavidad craneana, al mismo tiempo, si es que no se, y en la misma proporción, si es que no tuviéramos circunvoluciones, lo cual nos haría tener una cabeza extremadamente grande. Y de esto se deriva también el segundo reto, que sería la edad del nacimiento. ¿Sí? En la especie humana, bueno, la edad del nacimiento se da alrededor de las 40 semanas de gestación o 9 meses de embarazo, porque en ese momento el cerebro ha alcanzado, ¿sí?, el grado de desarrollo significativo para poder tener una sobrevivencia, ¿sí?, auxiliada, pero bueno, no se ha desarrollado totalmente de tal manera que somos una especie que desarrolla su cerebro de manera principalmente postnatal. Entonces, esos parecen ser que han sido los motores más poderosos desde el punto de vista evolutivo para desarrollar la formación de diferentes circunvoluciones del cerebro. Posiblemente en el futuro, pues este mismo desarrollo evolutivo siga la misma línea, de tal manera que en el futuro es muy posible que los cerebros tengan una mayor cantidad de circunvoluciones, si seguimos esta línea de razonamiento. Entonces aquí vemos la cara lateral de un espécimen fotografiado de un cerebro humano, en el que vemos las diferentes porciones, en primer lugar, del cerebro del que estamos platicando, observándose fisuras muy profundas, como es esa que se ve en la parte media de la cara lateral,
que es la cisura de Silvio. Esta es la más profunda, por supuesto, después de la cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica surge, bueno, pues por la separación de las dos masas encefálicas que se forman por arriba, las dos masas teleencefálicas se llaman de esta forma, que se forman por arriba del diencéfalo. Y ya cuando estas masas crecen, la primera cisura en formarse, y la más profunda va a ser esta, la cisura del Silvio, la cisura lateral que aquí podemos observar. Y esto, bueno, nos va a ayudar a formar la frontera entre el lóbulo temporal por debajo, por arriba el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, y bueno, por detrás de forma imprecisa, pero bueno, con límites arbitrarios, el lóbulo occipital. Vemos aquí también la cisura central o cisura de Roland, que también es una de las más profundas y tiene la característica, como se puede ver en este espécimen, que es la que va desde la cara lateral y le da la vuelta hacia la cara medial del cerebro. Es una de sus características. Y después vemos otra serie de cisuras, de las cuales ahorita vamos a ver. La frontal 1, 2, 3 y parietal igual, las temporales igual, que ahorita vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, la corteza cerebral es la estructura gris, es decir, en donde se reúnen los cuerpos de las neuronas. ¿Sí? Por esa razón, es el objetivo del desarrollo cerebral ha sido el desarrollar la corteza cerebral. La corteza tiene un grosor variable en el cual, bueno, tiene un promedio de 3,5 milímetros, ¿sí?, de grosor. Y ahí se encuentran la mayor cantidad de neuronas del sistema nervioso central. Se calcula que hay 1 por 10 a la 12, es decir, 100,000 millones de neuronas. O sea, nomás sería un billón de células neuronales en esta estructura. Y bueno, la disposición arquitectónica, como ya hemos adelantado, de estas estructuras va a seguir un ordenamiento de 6 capas progresivas que van a ir desde la superficie hasta la parte interna. ¿Sí? Es muy fácil, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. La capa más externa se llama capa molecular porque está formada por células muy pequeñitas y una cantidad mucho mayor y significativa de fibras horizontales que la atraviesan y que conectan las terminaciones nerviosas que ascienden de las capas inferiores. Después vamos a tener otra capa también de células pequeñitas, pero que muestran ya una mayor densidad. Son las células granulares. Estas células granulares forman la segunda capa, que es la granular externa, y por debajo de ella vamos a observar, neuronas de una estructura triangular. Estas son relativamente pequeñas y forman la capa de células piramidales externas. Estas, bueno, las células molecular y granular son fundamentalmente capas, ¿sí?, asociativas, ya que hasta aquí llegan las fibras de las demás capas internas. La piramidal externa, por el contrario, es una capa que mantiene una mayor densidad de conexiones eferentes, es decir, envía la información hacia otros sitios. Después viene otra capa de células pequeñitas, la capa granular interna, que está también formada por células pequeñas, un sistema parvocelular, pero que es fundamentalmente aferente. Aquí llega la información, especialmente de tipo sensorial, y está muy desarrollada en las regiones sensoriales primarias, la visual, la auditiva, la somestésica, gustatoria, ¿sí?, olfatoria, tienen muy desarrollada esta región. Por debajo de esta vamos a encontrar una capa de células triangulares grandes, de mayor tamaño, ¿sí? Son de las más grandes que existen dentro de nuestro cerebro y el sistema nervioso central. Son las neuronas piramidales internas, también llamadas células de Betz, en honor al neuroanatomista ruso que fue quien las descubrió. Esta capa de células es fundamentalmente eferente y se encuentra muy desarrollada en la zona motora primaria.
aunque también lo está en la región somatosensorial primaria, ya que entre ambas forman la mayor parte del grosor, casi la mitad del fascículo córtico espinal, que ya vimos que es el que lleva el movimiento voluntario hasta la médula espinal. Y por debajo de la capa de células piramidales interna vamos a encontrar la capa de células multiforme o plexiforme también se le lleva, que forma una red integrativa con las conexiones de células de las diferentes capas de ubicación superior. Entonces aquí está las células, la capa de células moleculares, tiene células pequeñas, es un sistema parvocelular. Las células tienen una forma fusiforme, es decir, en forma de ositos. De hecho, en algunos textos van a encontrar que se llama así, precisamente le nombran como la capa de células fusiformes. Y como habíamos dicho, hay una cantidad significativamente grande de fibras transversas y terminaciones que llegan hasta acá de las capas más profundas. Después la capa granular externa tiene células de pequeño tamaño, pero de mayor densidad, y mostrando también una cantidad mayor de fibras nerviosas, pues que van a alcanzar la capa molecular. Después tenemos la tercera capa, que es la piramidal externa, con neuronas de forma triangular de tamaño intermedio. Sus acciones van hacia la profundidad, ¿sí? Es decir, es eferente principalmente. La terminación nerviosa que utilizan para enviar la información, que es el axón, va hacia la parte profunda del cerebro y las dendritas hacia la superficie. Luego tenemos la capa granular interna, formada por células también pequeñitas, con unas prolongaciones de su citoplasma muy características, ¿sí? Los cuerpos de Niso, entre otros más. La quinta capa, ¿sí?, muy significativa para el sistema motor, que es la capa de células piramidales internas, con células grandes de tipo triangular, las llamadas las células piramidales mayores, o neuronas de Betz. Y luego la sexta capa, o de células multiformes, con neuronas pequeñitas de diferente tamaño, con prolongaciones paralelas a la superficie cortical, una capa también muy integrativa. Este es un dibujo de la época en la que, bueno, en la que todavía no existían las fotografías, y bueno, entonces ya está remasterizado, pero bueno, los anatomistas tenían que hacer, ¿sí?, sus propias ilustraciones a partir de sus observaciones que hacían en el microscopio. Y aquí nos muestra precisamente las células fusiformes, la capa número 1, donde vemos las células sin forma de osito, con sus prolongaciones que siguen fundamentalmente una orientación transversa. La capa molecular de células pequeñitas, la de piramidal externa, con células triangulares de tamaño intermedio, la granular interna, de células también pequeñitas, luego la quinta capa con las neuronas piramidales, células de Betz, y luego la capa de células multiformes. Del lado derecho vemos la abundancia de las conexiones, sobre todo el tipo transverso, ¿verdad?, que se forman. Estas son de mayor densidad en las capas más superficiales. Bueno, el cerebro siempre está formado por los hemisferios cerebrales. Estas estructuras tienen una forma más o menos ovoidal, es decir, como un balón de fútbol americano, en la cual tiene un eje mayor que se dirige desde el polo anterior al posterior, pero tienen una superficie inferior que es relativamente plana, ¿sí?, en los lóbulos que corresponden o que tienen representación en esta porción, ¿sí?, como son el frontal, el temporal y el occipital. Vamos a observar que cada hemisferio cerebral va a presentar 3 caras, ¿sí? La superoexterna, es decir, la lateral, como en la imagen que vimos hace un rato del espécimen de cerebro disecado, sostiene una convexidad que mira hacia la porción lateral, es decir, hacia afuera y hacia arriba en su porción superior. La cara interna, que se encuentra sobre la cisura interhemisférica, tiene una orientación vertical y también tiene una superficie plana. Y por último, ¿sí?, la cara inferior, que tiene una disposición más o menos horizontal, con ciertas irregularidades, pero bueno,
esas dependen de las estructuras óseas que le rodean, ¿verdad? Entonces, esta orientación es más o menos horizontal, con dos porciones que se encuentran separadas por la cisura de Silvio. Si en el origen de la cisura de Silvio hacia adelante, la porción anterior va a descansar sobre la bóveda orbitaria y va a dar origen a la cara orbitaria del lóbulo frontal. La cara posterior va a descansar sobre la fosa media, ¿sí? La fosa posterior contiene el cerebelo, por tanto no contiene estructuras cerebrales. Entonces la fosa media ósea contiene la porción posterior a este nivel. Entonces cada uno de los hemisferios cerebrales, el derecho e izquierdo, dijimos está separado por una cisura profunda que llega hasta la parte más inferior del cerebro, que es la cisura longitudinal media, o también conocida como cisura interhemisférica. Decíamos, si separa los hemisferios cerebrales en derecho e izquierdo. Solamente hay una condición, una malformación congénita, en la cual, bueno, los hemisferios cerebrales se encuentran fusionados y en la holoprosencefálica. Pero es una malformación relativamente rara, perdón. En la mayor parte tenemos una cisura interhemisférica perfectamente desarrollada, la mayor parte de los individuos. Bueno, las superficies de los hemisferios cerebrales vamos a observar, ¿sí? Especialmente en la cara lateral, que van a contener una serie de diferentes fisuras, o llamadas también cisuras, que van a separar a los hemisferios cerebrales en subestructuras menores, las cuales son los lóbulos cerebrales. Cada uno de los hemisferios cerebrales contiene 5 lóbulos cerebrales, que van desde la parte anterior hacia la posterior. Bueno, el lóbulo frontal, ya vamos a ir viendo más adelante sus fronteras, el lóbulo parietal, el lóbulo de la ínsula, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal se encuentran en relación con los huesos que tienen el mismo nombre y por eso reciben estos nombres. Entonces, el lóbulo de la ínsula, no se encuentra cercano a alguna estructura ósea, por el contrario, se encuentra ubicado profundamente dentro de la cisura de Silvio y no es visible en el cerebro ya en desarrollo o el cerebro desarrollado, no es posible verlo a simple vista. Hay que recurrir, ¿sí?, a la movilización de los extremos de los lóbulos frontal, parietal y temporal, ¿sí?, los opérculos, hay que separarlos para poder observar el lóbulo de la ínsula. En su cara lateral, bueno, ya vimos que cada uno de los hemisferios cerebrales sí forma una cisura que corre desde un sitio de unión en el que se encuentran los lóbulos frontal y temporal, y después asciende de manera oblicua para separar el lóbulo temporal del frontal y del parietal. Esa es la cisura de Silvio, cisura lateral. Hay cierta asimetría de las cisuras de Silvio derecha e izquierda en cada individuo, ¿sí? Mientras que la cisura de Silvio tiene un curso menos inclinado, tiene una pendiente menor, es más larga del lado izquierdo, ¿sí?, que la del lado derecho. También desde el punto de vista embrionario aparece primero la cisura de Silvio del lado izquierdo y después la del lado derecho. Estas condiciones, ¿sí?, tanto las diferencias morfológicas como embrionarias, se considera que pueden ser parte de la base biológica de la asimetría cerebral y de la especialización cerebral, ¿no?, es decir, de la dominancia cerebral. Por su parte, también en la cara lateral, como hace un rato lo mostré, vamos a observar una cisura que llega hasta la parte superior y da la vuelta. Se considera la cisura central o cisura de Rolando. Esta vamos a ver que se localiza desde la cara superior del hemisferio, llegando casi hasta la cisura de Silvio. Solo es separada de esta por un pliegue de paso.
Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, esta cisura va a ser utilizada como un sitio de referencia para separar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. ¿Sí? El lóbulo de la ínsula, dijimos que es una estructura igual que el resto de los demás lóbulos, convolucionada y que presenta una serie de fisuras en su porción externa, la corteza cerebral insular. Sin embargo, este se encuentra ubicado sobre la profundidad de la cisura de Silva. Durante estadios tempranos del desarrollo embrionario, ¿sí?, el lóbulo de la ínsula es parte de la cara lateral del cerebro, pero conforme avanza el desarrollo, el crecimiento, ¿sí?, asimétrico y mayoritario de los lóbulos frontal, parietal y temporal sobrepasa al de la ínsula, al insular, y terminan cubriéndolo. ¿Sí? Entonces, bueno, el lóbulo de la ínsula, ¿sí?, contiene una cisura, un surco circular que lo rodea y lo separa del resto de los demás lóbulos, del frontal, el parietal y el temporal. Esto ocurre en la cara lateral, pero en la cara interna también vamos a observar que se encuentran, ¿sí?, otras cisuras, son las cisuras de la cara interna. Hacia la parte posterior de la cara medial de los hemisferios cerebrales vamos a observar la cisura parieto-occipital. Esta cisura parieto-occipital en la cara interna es mucho más constante que la que aparece en la cara lateral. De hecho, en la cara lateral es más bien rara cuando aparece. Cuando está presente, bueno, pues es útil, decimos, para separar físicamente al lóbulo parietal del occipital. Pero como esto es más raro, sí, es difícil realizarlo. Pero una de las técnicas que podemos utilizar para orientarnos y saber en dónde es donde se realiza la división o se encuentra la frontera entre el lóbulo occipital y el parietal, es encontrar la cisura parieto-occipital de la cara interna. Bueno, desde el polo posterior del cerebro, ascendiendo de manera horizontal y ligeramente inclinada, vamos a encontrar una cisura llamada la cisura calcarina, fundamentalmente llamada así por la orientación que tiene y la emulación que tiene a otras estructuras horizontalizadas. Bueno, se va a encontrar en la cara interna del lóbulo occipital, van a ser del extremo más posterior del lóbulo y va a dirigirse hacia la cisura parieto-occipital. Esta es una de las cisuras más constantes de la cara interna y hacia ella se dirigen todas las fibras de las radiaciones ópticas, ¿sí? Es el sitio entonces en donde se forma la región visual primaria. Como nosotros somos seres profundamente visuales, pues vamos a destacar, vamos a ver la gran importancia que tiene esta cisura. Bueno, por otro lado, otra de las cisuras más constantes que existen también es aquella que recorre en la parte superior el extremo, ¿sí?, del cuerpo calloso. Entonces, esta cisura se conoce con el nombre de cisura calloso-marginal, por calloso, pues del cuerpo calloso, y marginal, por ir en sus extremos, por arriba de estos. La cisura calloso-marginal, entonces rodea al cuerpo calloso, corre de manera paralela a él hasta la región posterior, y después se dirige hacia arriba. De esa manera, bueno, se forma también parte de lo que algunos llaman el sistema límbico. Bueno, cada hemisferio cerebral, ya dijimos, está constituido por 5 lóbulos en cada uno de sus lados. El frontal es el más anterior, el parietal es el siguiente, ¿sí? El temporal se encuentra por debajo del parietal en la misma situación anatómica. El más posterior es el occipital, que se encuentra en el polo posterior, también llamado por esta razón el polo occipital, y el lóbulo de la ínsula en el interior. Además, cada hemisferio cerebral también incluye a la materia blanca subcortical que está por debajo de la corteza cerebral y a los núcleos basales, de los que acabamos de hablar, ¿verdad? El caudado
y el núcleo lenticular. Vamos a observar entonces una serie de pliegues secundarios a las cisuras principales que van a formar, ¿sí? Las estructuras de cada uno de los lóbulos cerebrales. Sin embargo, bueno, el tiempo prácticamente se nos ha agotado, ya son cerca de las 8, vamos a dar por terminado hasta aquí la presentación del día de hoy. Continuaremos la semana que viene, tenemos suficiente tiempo para seguir adelante, el tiempo se nos ha echado encima. Entonces, bueno, vamos a concluir entonces la sesión del día de hoy, reiniciando la próxima semana ya con la última parte de la corteza cerebral en 2 capítulos más para terminar el próximo jueves. Agradezco el favor de su atención, de todos ustedes, y me despido aquí desde la Ciudad de México, en donde también nos ha ganado la noche y ya se ha oscurecido. Supongo que allá en La Paz esto ya ha avanzado mucho más. Que tengan buena noche.